Entonces, recordemos que las briofitas, el esporoplasma va a estar dependiente de las características generales de aquel tejido y aquella fase que es la dominante va a ser el floema. Si yo voy, sin embargo, si esta presentación está basada al campo y veo los tejidos de conducción les permiten, lo que estoy viendo es muy probablemente las briofitas es un grupo parasitario. Si yo tomara una célula, esto quiere decir que tenemos esta parte, estos compuestos, pero en este grupo no está, que es un tejido de conducción fuera capaz de para agua y sales los cromosomas, voy a ver que tengo solo un conjunto de cromosomas. Si vemos esta imagen, si yo tomo una célula, tenemos por su parte que los leptoides se consideran que es floema que dependen en este floema es capaz de contar los plantas terrestres que lo usamos aquí donde vemos que tienen dos conjuntos y tenemos un conjunto, a diferencia de los hidroides, los leptoides sí. En este conjunto de plantas que se derivan, tenemos que el embrión ramas, que son las plasmas, que están conectadas con que las diferencian. Y también tenemos al resto entre las células que llamaremos fase juvenil. Que tiene cierta además de los no están incluidas macrocirculares. Por eso se dice que tenemos un ancestro común que está aquí. Recuerden que las únicamente están hoy en el gametofito. Eso quiere decir, recuerden que esta asociación magnética, esta matotrofia, y tenemos tres grandes entonces la célula de manera permanente muy pequeña gametofita, sus talos los musgos juntos, que se llaman esos pequeños espacios, y los antoceros se juntan. Las briofitas no producen lignina. Si se dan cuenta, recuerden que los pequeños espacios es donde también endurece. Por lo tanto, cuando hablamos de estos tres grandes permite que haya podemos decir que son briofitas en su capilaridad. Las briofitas no tienen lignina y por difusión la difusión es como una absorción de manera directa por los y debido a que son blandas en sentido no se han encontrado fósiles también fuerzas. Y cuando hablamos de cohesión del agua únicamente de los musgos nos vamos a las capturas que como briofitas en los talos del océano como la mineralización, la impresión. Eso es, entre estos tres grupos, estas briofitas de las cuales no hay un consenso. Ahora vamos cuál grupo es el ancestral que llega a sobre cuál son las briofitas tienen, aunque hay muchos estos que fueron las macas. Los gametangios son hay entre 13,000 y 20,000 especies considerando a los tres grupos. Recuerden que los gametangios son no precisamente forman los gametos. Puede deberse a las discrepancias que existen. Anteridios y reconocer anteridios serían los gametangios masculinos. Estas briofitas son típicas de ambientes mesotróficos. Estos pueden ser exógenos de manera exógenos requieren una cierta cantidad el agua que de nutrientes. No son especialistas de suelos bajos en nutrientes, pero tampoco dependen de la disponibilidad de agua. Entonces requieren un poquito de materia orgánica. Estas que están aquí son muy dependientes. Vistas al microscopio, esta característica de arquegonios y de los anteriores hace de los arquegonios unas buenas plantas, como si fueran unas botellitas. Sin embargo, también les brinda la capacidad de hidratarse de una del huevo cuando hay esto hace que algunas plantas se les llame y constan de un cuello que permanecen contenidas con esporos para toda la cabeza. Recuerden que en las que todas estas alternancias eran partes del fase de manera muy haploide que llamamos son gametofítica y fase diploide. El huevo también es por célula haploide. A continuación vamos a empezar con una vez es una fase muy todas estas que son generales que permanecen. A diferencia de los arquegonios, los anteridios son como si fueran el gametofito por su parte es la fase dominante del tejido a partir de las que se ve así como postrado, una masa de tamaño haploides sostiene las esporas van a dar origen. Entonces, cuando vemos un musgo, estos anterozoides, cuando una espora esta fase es adecuadas y empieza fuera esta colson móviles es una vez que entra en estructura es la fase gametofítica y esto es la fase dominante y es una fase la que normalmente vemos del gametofito. A través de sustancias químicas que emergen del gametofilo es estos anterozoides son capaces de nadar. En este caso aquí ya tenemos alguna estructura más. Este arquegonio secreta estas otras dos rizoides son de las de una hepatitis y de una forma de filatoceros, o sea, llevan a cabo
este tipo de sombrillas que proporciona una vez que llevan a cabo los gametóforos, en estos grupos hepáticas constan de una sola célula de gametangios a un esporófito bebé que es el embrión. Son multicelulares. Y entonces los gametangios se desarrollan hasta llevarse a cabo la producción del esporófito diploide del ciclo en este tipo de plantas, los filidios y un esporófito lo vamos a entender como la estructura portadora porque está dentro de estas al talo de los gametófitos y se consideran como expansiones laminares. Este esporófito va a estar constituido no son por precisamente hojas, de hecho no son hojas, en algunos medio esporangio se entiende encontrarlos como tales, una célula, pero no son estructuras homólogas que va a dar origen. Entonces los caulidios van a ser los ejes, por ejemplo, estos que están aquí, al esporófito. No va a estar y sus expansiones liminares van a ser los filidios. Tampoco va a tener meristemos apicales o radicales, o sea, no va a tener diferentes formas de dónde originar estas, por ejemplo, o en esta imagen son más redondas, va a ser una estructura en estas son muy más concentrada, que va esta a estar imagen que está unida al gametofito por un pie. Es un segmento que el esporófito depende de un nutricionalmente de un filidio. Entonces vemos, por ejemplo, que hay aquí estas imágenes que están células aquí más gruesas, son representaciones células más delgaditas del esporófito y esto bueno cambia entre los grupos. Entonces tenemos una cápsula, una seta y un pie. Este pie es lo que lo une al gametofito. Esta es la seta, el pie está aquí abajo y esto es la cápsula. En la cápsula del esporófito se van a generar las esporas. Las esporas son la estructura de reproducción asexual en las briofitas, es producto de la meiosis y aquí se restituye la fase haploide de las briofitas, porque recordemos que el esporófito va a ser diploide, es 2N. Las esporas entonces surgen a partir de la meiosis y por lo tanto son haploides. Estas estructuras están constituidas por este biopolímero sumamente fuerte que es la esporopolenina y se considera a la espora como la primer célula de la fase gametofítica o haploide de las briofitas. Este es su tamaño entre 10 y 25 micras. La gran mayoría se dispersa por viento, algunas muy pocas se dispersan por animales y en algunos casos por agua y tienen una enorme variedad en su longevidad, es decir, hay algunas que tienen una vida corta de días, por ejemplo, pero algunas son muy longevas porque pueden sobrevivir, pueden permanecer viables hasta varios años. Finalmente, vamos a tratar de unir todas estas partes o todas estas estructuras que hemos visto de las briofitas para explicar cómo sería el ciclo de vida general de una briofita. Entonces, vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar por la germinación de una espora, que es el protonema, que es un gametofito en fase juvenil. Recuerden que el gametofito es haploide. Entonces, una vez que la espora germina y surge este primer filamento, que es el protonema, por mitosis va a reproducirse hasta dar origen a un gametofito adulto. Esto, para que les haga clic, esto es como el musgo que vemos en el campo. Una vez que el gametofito está adulto, va a generar gametóforos, en los cuales se encuentran los gametangios. El gametangio masculino es el anteridio y el gametangio femenino es el arquegonio. Dentro de estas estructuras se van a generar la célula huevo, que también llamamos oósfera, que es la célula sexual femenina, y se van a generar también en los anteridios el espermatozoide, que es una célula móvil y biflagelada. Debido a las sustancias que la oósfera y el arquegonio en conjunto son capaces de secretar, el espermatozoide o anterozoide va a nadar con ayuda del agua hasta esta oósfera y aquí se va a llevar a cabo la fecundación. En la fecundación, a partir de esta tenemos como primera célula el cigoto, que ya es diploide porque se restaura la condición 2N en el ciclo de vida. Tenemos esta primera célula, el cigoto, y se va a dividir por mitosis para dar origen a un esporófito bebé, que va a ser el embrión. Este embrión se va a dividir y después de su fase juvenil
va a alcanzar una fase ya más madura. Y esto es un esporófito adulto. Recuerden que la fase esporofítica es diploide y siempre va a depender nutricionalmente de la fase haploide, que es el gametofito. Dentro del esporofito, por medio de la meiosis, se van a generar las esporas, que son nuevamente haploides, y es así como cerramos el ciclo de vida de una briofita.